Buenas tardes, profesora. Mi grupo está conformado por Juan Martínez, Nina Medina, Dumari Fernández y mi persona, Guillermo Heredia. Nosotros vamos a estar hablando acerca del superávit y sus acciones. El superávit es aquella situación económica en la cual la empresa se encuentra cuando en determinadas situaciones hay más gastos que capital. Ahora, esto también se divide en diversas calificaciones o en diversas categorías. Entre ellas se encuentra como el ganado o operacional, que este se define como aquel que proviene de las operaciones normales de una empresa o de un negocio. También existe lo que es el ganado libre, que es aquella ganancia distribuida en accionistas. También hay que tomar en cuenta que los accionistas son cierto tipo de personas o entidades donde ellos van a, como decimos coloquialmente, poner la plata para ciertas actividades que se van a elaborar en las compañías como motivo de ingreso y capital. Ahora, el ganado también entra en la calificación, el ganado reservado. El ganado reservado es que es todo aquel que se separa del incumplimiento de los pagos o de las leyes, digamos, en las leyes estipuladas en lo que es la parte económica. Ahora, cuando hablamos del capital, también hablamos de que destaca cuando el volumen de las importaciones, ¿verdad?, de un país es más elevado de lo que se tiene para exportar. Tenemos lo que es la parte del, ¿cómo se le llama?, del donado, que es el que determina, ¿verdad?, o el que se origina en bienes recibidos a la compañía. O sea, pudiéramos decir que es cuando la compañía hace un trabajo y recibe los bienes, pues. O sea, que gana su ganancia. Por último, queda lo que es la parte de la revelación de activos, que son las consecuencias, ¿verdad?, de las consecuencias de las evaluaciones de toda parte de activo fijo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Juan Martínez y para continuar con el tema de acciones, en esta parte me toca la sección 2, hablando directamente de las acciones. Primeramente, ¿qué son las acciones? Las acciones son las partes en las que se divide el capital de una empresa, ¿verdad? Son el porcentaje que estas representan es lo que el portador será el dueño en cuanto a acciones a la empresa, ¿verdad? El valor general de estas acciones dependerá de su capitalización en el mercado. Con el simple hecho de ser portador de acciones, esta persona o portador tiene derecho a la participación en la toma de decisiones de la empresa, así como también en el acceso a lo que es el balance de cuentas y en cuanto a recibir dividendos por parte de la empresa a la hora de recibir un pago, o sea, dependiendo del programa de pago o remuneración a los accionistas por parte de la empresa. Ahora, ¿qué tipos de acciones tenemos? Primeramente tenemos la acción ordinaria o también conocida como acción común. Es aquella generada por la empresa a terceros, a nombre de terceros, con el fin de obtener dinero y financiar sus diferentes proyectos, otorgándole una serie de derechos en la toma de decisiones y en la organización, así como en el recibimiento de dividendos, o sea, de beneficios monetarios. Tenemos las acciones al portador, nombradas así porque en su título no tienen el nombre de una persona y así se hace mucho más fácil su transferencia. Eso nos lleva a las acciones nominativas, las cuales son aquellas generadas por una empresa y en su nombre o en su título tiene el nombre de un portador. Al hacer una transferencia de las mismas se debe hacer una notificación escrita a la empresa con el nombre de comprador y vendedor al fin de actualizar el registro de accionistas. Finalmente nos lleva a las acciones preferentes. La acción preferente, valor preferente o valor preferencial o simplemente preferente, ¿verdad?, son aquellas acciones generadas a terceros por una compañía o empresa financiera
en la cual este accionista no tiene derecho a voto ni participación en la junta de accionistas. Estas son perpetuas, no tienen fecha de vencimiento y para la obtención de beneficios su garantía no está firmemente establecida, ya que esta depende del programa de obtención de beneficios. Esta misma se subdivide en varios tipos, pero entre los más populares que podemos mencionar están las acciones preferentes con respecto al voto, las acciones preferentes con respecto a la variabilidad, están las intercambiables, están las redimibles, entre muchos otros temas. Estas son las más importantes en cuanto a subdivisiones de las acciones preferenciales. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lina Medina y les voy a hablar sobre las acciones suscritas, las acciones en circulación, el valor de las acciones y la venta de acciones en prima. Las acciones suscritas, estas acciones cuentan más por ser emitidas o autorizadas, aunque aún no se han vendido ni ofrecido a los inversores o accionistas. Cuentan más por suscritas porque aún no se ha completado el plazo o los inversores no han mostrado iniciativa en comprar estas acciones. Por eso se derivan suscritas en este término. Las acciones en circulación. Estas acciones son más que todo parte de la empresa y de los accionistas de ella. Incluyen a los inversores institucionales, funcionarios y personas con información privilegiada de la empresa. Estas acciones pertenecen más a la posesión de los inversores en ella. El valor de las acciones en la bolsa. Estas se determinan por el precio de la oferta y demanda, y a esto la compra y venta que hacen los inversores o las acciones en sí. Estos se intuyen más por los instrumentos de inversión, el tipo de seguro y las acciones de empresa abierta. La venta de acciones en prima surgen cuando se venden estas acciones a un valor superior de la base nominal. Esto se debe presentar a la nominal, esto se debe presentar al patrimonio y darle así a la capital social de esta. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Dunmari Fernández y en esta oportunidad les estaré hablando sobre las ventas de acciones con descuento. Ahora, cuando hablamos de las ventas de acciones con descuentos, nos referimos a una forma de inversión donde el inversor adquiere acciones de una empresa por un precio inferior al valor nominal de las acciones. Esto significa que el inversor está obteniendo un descuento por la participación de la empresa. Sin embargo, esta práctica tiene algunas desventajas y riesgos, como la empresa pierde parte del capital legal que no ha sido recibido por la venta de acciones. También la empresa puede tener problemas legales si la legislación prohíbe la venta de acciones por debajo del valor nominal. También sucede que el inversor asume una mayor responsabilidad frente a los acreedores en caso de insolvencia de la empresa. También sucede que el inversor puede sufrir una pérdida de valor si las acciones se desprecian en el mercado. Por lo tanto, antes de comprar o vender acciones con descuento, es importante realizar un análisis previo de la situación financiera y legal de la empresa, así como de las condiciones del mercado y la economía en general. También se recomienda contar con el asesoramiento de expertos en banca de inversión auditoria y abogados. Ahora bien, ¿qué son las acciones en tesorería? Las acciones en tesorería son las acciones propias de una empresa que fueron emitidas y posteriormente adquiridas por la misma entidad. Estas acciones no otorgan derechos como el voto o el cobro de dividendos y no son considerados en el cálculo de los beneficios por acción. Tienen la particularidad de que la empresa puede volver a venderlas en el mercado, lo que permite tener cierto control sobre su precio de mercado y su capital. Las acciones en tesorería sirven para múltiples propósitos,
todos destinados a mejorar la salud financiera de la empresa y beneficiar a sus accionistas. Algunos de los más comunes son: su aporte al precio de las acciones. Al comprar sus propias acciones, una empresa puede ayudar o o aumentar el precio de sus acciones en el mercado. También se encuentra la reestructuración del capital. Una empresa puede comprar sus propias acciones para reducir el número total de acciones en circulación, lo que a su vez puede aumentar la proporción de las ganancias que se asignan a cada acción restante. Esto puede resultar en un aumento del valor de las acciones. También se encuentra la compensación de empleados y ejecutivos. En esto, las empresas a menudo utilizan acciones de tesorería para cumplir con sus obligaciones en los programas de acciones, sobre acciones y planes de compensación basados en acciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la compra de acciones en tesorería disminuye el valor patrimonial de la empresa, de manera que su uso